semana pasada nosotros comenzamos un estudio acerca de los reyes de Israel y el primero que nombramos fue el rey Saúl, perdón, y hoy vamos a continuar con el rey David. El estudio de Saúl nosotros lo hicimos en 1 hora, pero el estudio de David, lamentablemente, por más que quise cortar, no lo voy a poder hacer en 1 sola hora, lo voy a tener que hacer en 2, miércoles y el miércoles siguiente. Vamos a ver que la semana pasada nosotros hablamos de que Dios en Deuteronomio 17 había hecho dado una profecía a Moisés, cuando le dijo que después que su pueblo estuviera en la tierra prometida, iban a pedir un rey. A ver si alguien se acuerda, cuando no era rey los que gobernaban, ¿quiénes gobernaban? Los jueces. Muy bien, gobernaban los jueces. Jalen esta es la cosa. 600 años antes, escuchen, 600, la semana pasada nosotros dijimos que Dios 400 años antes. Aquí, 600 años antes, Dios había hecho una profecía a través de Jacob. En Génesis 49, en el versículo 10, donde Jacob está dándole una bendición a cada uno de sus hijos. Y cuando le tocó bendecir a Judá, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes. O sea que siempre iban a estar reinando. Hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Esto es una profecía mesiánica. Porque aquí se está hablando de Cristo. Pero se está hablando también de que el rey elegido por Dios sería de la tribu de Judá. Esos son 600 años antes de los acontecimientos que nosotros hoy vamos a estar hablando. Dios se dirige a Samuel. ¿Samuel fue quién? A ver si nos acordamos un poquito. ¿Eh? No, el último juez. Samuel fue el último juez. Los jueces comenzaron desde arriba, con Gedeón, con Jefté, con todos ellos. Y el último entonces fue Samuel. Era juez. Sí. Y la monarquía comenzó entonces después de Samuel. ¿Por qué hubo una monarquía después de tener jueces? Arlen, tú has contestado mucho, te sabe toda la clase. Vamos a ver si otra persona que no haya hablado. Que no sea Harlen, que sabe. Que no sea, ya Harlen se está. Eso fue en la clase pasada que la dimos. ¿Qué pasó? El pueblo pidió rey. Ok. Y las palabras exactamente fueron, nosotros queremos ser como las otras naciones, que tengan un rey. Entonces, aquí nosotros vemos, para poder conectar Saúl con David, que en 1 de Samuel, en el capítulo 16, en el verso 1, Dios le dice a Samuel, yo he desechado a Saúl como rey, así que lleva tu cuerno con aceite y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse de esto, me va a matar. Samuel sabía que Saúl era un hombre que tenía desórdenes mentales y que era capaz de cualquier cosa. Y le dice, pero él fue en secreto hasta Belén. Belén es el lugarcito que todavía sigue siendo pequeño, donde nació nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es descendiente ¿de quién? De David. Vamos a conectar. David, primer rey de Judá, y Cristo, el rey que sería para todas las naciones. Un hombre de Judá que no califica para ser rey. Dice en el versículo 6 de ese capítulo 16 que cuando llegaron, Samuel se fijó en uno de los hermanos de David que se llamaba Eliab. ¿Y por qué? Porque
quedó impresionado porque Eliab era un hombre, no, eso lo puse yo para mí aquí, así que no se preocupe por estarlo leyendo. Eliab era un hombre sumamente alto. Yo no sé por qué en la Biblia ponen a los hombres que sean altos, que son los hermosos. Gabriela, ¿qué tú me dices de eso? Primero Saúl, ahora con... Bueno, Samuel cuando va y se encuentra con los hijos de Isaí, ve que este muchacho tiene unas características que parece de rey. Eso es cuando se ve una mujer bonita que se dice, wow, esa parece una Miss Universo. Etiquetamos a las personas. Entonces, este hombre también parecía de pasarela. Y cuando Dios eligió a un hombre como Saúl, que era el más hermoso de todo Israel, él cree que ese es el prototipo que debe de buscar, el que tiene un aspecto físico que parece el de un rey. Entonces, él se quedó impresionado porque era alto, porque era fuerte, porque era presentable, pero no era el indicado. No lo era. Tenía las características físicas, pero no era el hombre que Dios había elegido. No era calificado para rey. Dios le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Miren, cuando yo leo esta palabra en la Biblia, a mí me da me da temblor. Esa palabra que Dios dice, lo desecho. No ores más por él, que no te voy a escuchar. Ni ayunes ni hagas nada. No sigas orando, que no te voy a escuchar. Y a mí el corazón se me pone como hielo cuando yo veo que Dios dice cosas como estas. Dice, yo a ese lo deseché. El Señor no ve, Él mismo dice, Dios, yo no veo de la manera que ustedes ven. La gente juzga por las apariencias, pero Dios lo que mira es el corazón del humano. Y eso es maravilloso. Porque, por ejemplo, hay versículos bíblicos en donde yo digo, gracias Señor por eso. Porque Dios juzga la intención del corazón, nosotros juzgamos los hechos. Pero es muy difícil porque muchas veces, dependiendo del lente con el que estamos viendo, usualmente, cuando nosotros estamos enojados, todo lo vemos negro. Cuando estamos contentos, todo lo vemos rosado. Y no voy a poner blanco, lo vemos rosado. Entonces, eso es usualmente con este corazón engañoso, más que todas las cosas, que nos pasa, el que nos equivocamos. ¿Cuántas mujeres dirían, ay, si yo hubiera sabido, no me pongo los ojos en este infeliz? Tan bonito que se veía, pero ahora que lo tengo dentro de la casa, qué tremendo, me engañó. Y la mamá del otro lado diciendo, yo te lo dije que los viejos sabemos por viejo. Me parece a mi madre hablando. Ahora, ¿qué veía Dios que Samuel no vio? ¿Qué ve Dios que nosotros no vemos? Miren qué pasó para nosotros darnos cuenta de que Dios veía que Samuel no veía. En Primera de Samuel, todo va a ser en Primera de Samuel, una sola lectura voy a tener de Crónica, porque todo se encierra en Samuel. Cuando estaba la guerra con los filisteos, ubiquémonos ahí, cuando está Goliat, y Goliat está diciendo pestes en contra del ejército de Israel y ofendiendo a Dios, hablando de herejías. Y aquí dice que cuando estalló la guerra entre los filisteos y los israelitas, Eliab, que era el hijo de Isaí, el hermano mayor de David, estaba en el ejército. David no estaba en el ejército porque era muy joven, pero habían 3 de sus hermanos que sí estaban en el ejército. Y junto a él, con él, los demás hombres, él oyó el desafío de Goliat. O sea, Eliab oyó cuando de la boca de Goliat salían todas esas palabras blasfemas en contra de Dios. El campeón filisteo. Yo mismo de veras desafío las líneas de las batallas de Israel. Este día denme un hombre para que peleemos. Esos eran los desafíos que estaba teniendo Goliat en contra de Israel. ¿Cómo respondió Eliab a esto? Eliab desplegó no tuvo fe en Dios para pelear con Goliat. Él no hizo ningún esfuerzo para mostrarse valeroso ante la situación en la que estaban, y evidentemente respondió como los demás israelitas. La Biblia afirma que cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se aterrorizaron y tuvieron muchísimo miedo.
En la clase pasada nosotros hablamos de que nadie hizo nada, que todo el mundo estaba sentado 40 días escuchando a este gigante, que dicho sea de paso, la altura que se dice que él tenía era de unos 9 pies y 9 metros, 9 pies y 9 pulgadas. Dicen que tenía 7 pies y 9 pulgadas. O sea, que no es un gigante desproporcional, era un hombre grandote, pero creíble la estatura que tenía. Entonces, vemos que Eliab estaba en el mismo grupo de cobardes que estaba Saúl. No hizo nada. No confió en que Dios podía darle la victoria a él. No mostró liderazgo en esta situación. Y todos nosotros. ¿Qué pasa? Que un día, este es un muchachito todavía, Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes. Estamos hablando de la conducta de Eliab para nosotros poder entender por qué Dios no lo eligió a él como líder. Llévaselo a tus hermanos, dale estos 10 panes de queso, estos pedazos de quesos a su capitán, averigua cómo están tus hermanos, tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor. Mira, la Biblia especifica que fue responsable dejando las ovejas con otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Y llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Aquí nosotros vemos el comportamiento de Eliab con David. Cuando Eliab, su hermano mayor, oyó a David preguntando, ¿qué es lo que está diciendo él? Él está ofendiendo al Dios de otro. Él está ofendiendo al Dios de Israel. Y es que no hay hombre que se haya levantado para pelear con él. Este muchachito, de unos 13 o 14 años. Y el hermano entonces sale y le dice, ¿qué tú estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasa con esas pocas ovejas que se supone que tú deberías de estar cuidando? Yo conozco tu orgullo, yo conozco tu engaño. Solo tú quieres venir de pendenciero a ver esta batalla. ¿Qué hice ahora? Contestó David. Solo yo hacía una pregunta. O sea, estamos hablando de una manera déspota como él trata al hermanito. Le dice irresponsable, le dice orgulloso, le dice no te metas en lo que no te importa, vete. ¿Qué tú estás aquí? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Y aquí nos damos cuenta de que Eliab no tenía el liderazgo, ni siquiera para liderar a su hermano pequeño, por la manera como lo estaba tratando. Ahora bien, para tener una descripción de David, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, nosotros vamos a escuchar muchas cosas que no son tan bonitas de David el día de hoy. Y eso que no vamos a hablar de su caída, lo que vamos a hablar nada más es de su sufrimiento y de la vida que él tuvo en el desierto y todas las cosas que él hacía. Se cree que David tenía entre 12 y 16 años de edad cuando fue ungido como rey de Israel. Ya él había sido ungido cuando fue a llevarle los regalos a los hermanos. He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Estas son las características. Cuando Saúl estaba siendo atormentado por el espíritu que no lo dejaba estar tranquilo, un espíritu que había venido de parte de Dios, como lo dijimos la semana pasada, apareció alguien que hizo un comentario respecto a David, el jovencito, y dice, oigan la característica de los otros, de cómo hablaban. Yo conozco un jovencito de Belén, hijo de Isaí, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y el Señor está con él. Un muchachito. Nunca hay feo. Dice Fernando que los feos parece que tienen problemas porque no salen por ningún lado, ¿no? Que son hermosos, que son altos, que son esto, que son el otro. Bueno, Fernando. Afortunado. Por otra parte, aunque Saúl nunca dejó de perseguirlo con la intención de matarlo, David nunca levantó la mano contra su ungido, con el ungido de Dios. Eso es una característica, mira, tremenda. Y teniendo la oportunidad de matar. Teniendo la oportunidad y habiendo sido llamado para ser rey, porque lo sabía. Él conocía al profeta Samuel.
Y él vio cuando a él lo ungieron y le dijeron, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, nosotros no vemos a David aquí siendo prepotente, ni tampoco tratando de asumir un cargo antes de que se lo dieran. Todo lo contrario, él no mató a Saúl con sus manos porque él sabía que era Dios quien lo había puesto en el lugar en donde estaba. Porque la mentalidad que tenía David era, si Dios no lo ha quitado, es porque todavía no me va a poner a mí. Y él tenía mucho cuidado de ofender a Dios y lo que Dios estaba haciendo. Y en medio de todo esto, Dios estaba trabajando con David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros lo encontramos en 1 Samuel 3:13, 3:14, Hechos 13:22. Todavía en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, se está hablando de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Mató al gigante Goliat. Y oigan qué cosa más bella. Y lo mató en el nombre de Jehová de los ejércitos. No cogió la gloria para él. Le dio la gloria a Dios. Y más allá de eso, en el tabernáculo que estaba todo lo que honraba a Dios, fue entregada la espada con la que él mató a Saúl, a Goliat, perdón, como evidencia de que fue Dios que lo mató y no él. Eso se llama un hombre que le da la gloria a Dios por todo lo que pasa. No se la llevó para su casa porque él pudo haberse quedado con el arma como una forma de trofeo por lo que él había hecho. Y nadie le iba a decir que no se la va a quitar. Sin embargo, el arma estaba depositada. Y más adelante nosotros vamos a saber por qué la Biblia evidencia de que sí, de que el arma estaba en ese lugar. Cuando David comenzó a ser perseguido por los celos patéticos de Saúl, todos nosotros sabemos que 8 veces intentó Saúl matarlo y 8 veces huyó. Sabemos que los dos hijos mayor de David, el hijo mayor y su hija Mical y su hijo Jonatán, se habían convertido en los defensores. Mire, cuando nosotros estamos siendo protegidos por Dios, Dios pone hasta los mismos enemigos a que nos bendigan. Porque Saúl quería que el trono le quedara a su hijo Jonatán. Pero Jonatán sabía que el trono no era para él, sino que el trono era para David. Y él decía, si ustedes leen el libro de Samuel, se van a encontrar con estas confesiones cuando él le dijo, si yo sé que Dios te ha ungido, y cuando ya tú estés reinando, yo voy a estar como un súbdito tuyo. Estoy parafraseando la palabra que le dijo. O sea, y sin embargo, su papá le decía que era él el que iba a heredar el trono. Él se convirtió en un errante, andando por todas partes. Dice que mientras escapaba, miren el infierno que vivió este hombre en el desierto. David levantó un ejército poderoso y con el poder de Dios derrotó a todos los que cruzaban en su camino, pidiéndole siempre permiso e instrucciones a Dios para ir a la batalla. Una práctica que él mantendría hasta llegando a ser rey. David nunca hacía las cosas sin consultárselas a Dios. Entonces, yo no sé usted cuántas veces usted le pregunta a Dios para hacer algo. O si usted lo hace porque usted ve que las cosas están bien y después que las cosas no están bien, entonces comienza a preguntarle a Dios qué hacer. Oren por mí. Oren por mí. Pero usted toma la decisión y usted no le ha preguntado a Dios. Y después estamos llorando por decisiones que hemos tomado cuando antes no se las habíamos consultado a Dios. Aquí habla de que David siempre preguntaba a Dios, voy a la batalla, hago esto, hago el otro. Todo el que estaba en apuros, oigan bien, oigan, que me encanta esto. Cuando David está en el desierto, miren bien quiénes eran sus soldados. Todo el que estaba en apuro, todo el que estaba endeudado, todo el que estaba descontento, todo el que estaba enojado, sobre todo el que tenía deuda.
vinieron a ser parte del ejército de David y ellos fueron 400 hombres. Imagínate, él tenía 400 amargados. 400 amargados, inconformes. Entonces, por ejemplo, vamos a quitarnos todo el antecedente que tenemos de David, de que era un hombre conforme al corazón de Dios y todo eso. Imagínese usted un hombre que anda huyendo, que anda escondiéndose en cuevas, y el ejército se compone de personajes como usted. ¿Qué confianza usted va a tener en un hombre así? Como ellos vivían errante y vivían en medio del desierto, ellos dormían en cuevas, dormían al intemperie. Esa gente no tenía casa. Imagínense, los endeudados andaban corriendo para que no le cobraran sus deudas. Los que estaban enojados, volcando sus iras. Y estos fueron los compañeros de David. Bueno, pues en una, David y sus hombres tienen hambre. Yo estoy tratando de mostrar el corazón de David para que ustedes vean que fue un hombre que fue sujeto a las mismas pasiones que nosotros somos también. Y que falló muchísimo. Y usted se pregunta, ¿cómo es posible que un hombre que haya fallado tanto se puede decir que es un hombre conforme al corazón de Dios? Hay muchas personas que se sienten descalificados, hasta dejan de ir a la iglesia porque cometieron un error. Y se creen que ya no son dignos. O muchas iglesias que tienen una élite de que no se puede hacer eso, sino tú no puedes pertenecer a este grupo. Sin embargo, miren la clase de hombres que eran las que componían el ejército de David. En una de estas, que él anda con sus hombres pasando hambre y deambulando en medio del desierto, hay un hombre que se llama Nabal, rico en gran manera. Y este hombre tiene una esposa preciosa. Esa es otra de los que la Biblia dice que es bella. No. Porque Nabal, el nombre de Nabal es iracundo, un hombre de mal carácter, un hombre tremendo, difícil, ¿cómo es que se llama? Avaro, mezquino. Todas estas cualidades las tenía Nabal, pero tenía una esposa inteligente y bonita. Y aquí nos encontramos con ella. Estando en el desierto, se enteró de que Nabal había esquilado. Cuando en el oriente se esquilaban las ovejas, esquilar es cuando se le quita toda la lana. Y la lana se vende y hay dinero por eso. Entonces Nabal estaba haciendo esto. Esto es como las cosechas del que tiene ganado, del que tiene ovejas. David envió a 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte y díganle que tenga salud y paz. Esa es la forma de la que el judío saluda siempre, deseando. Miren, esto es griego y esto es hebreo, que yo no sé si en las traducciones lo habrán puesto, pero usualmente el griego se saludaba diciendo que tenga salud. Cuando tú te encontrabas, no te decía buen día, que tenga salud. Y cuando tú te encontrabas con un hebreo, te decía shalom, que era paz, y que todo estuviera bien. Entonces aquí hay dos saludos que están juntos, que yo estoy segura de que fueron las traducciones que lo unieron. No lo leí, pero estoy casi segura, porque el hebreo no solo es paz que dice, la parte de salud de griego. Pero de todas formas, para que se escuche más bonito, salud y paz para ti, tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas, como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás le molestamos. O sea, cuando andaban por los desiertos pastoreando las ovejas, David y sus 400 hombres nunca molestaron a los hombres de Nabal. Y todo lo contrario, si se metían en aprietos, el ejército de David lo que hacía era que los ayudaba. En todo este tiempo en que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados. David está tratando de hablar con Nabal y decir: mira, nosotros fuimos buenos en el desierto. Pregúntale a tu gente cuando andaban pastoreando tus ovejas, si yo o nosotros le hicimos algún mal, si le quitamos algo. Y por lo tanto, como nosotros cuidamos las ovejas, te agradeceré que tú recibieras bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tus hijos lo que tengas en la mano. David le está pidiendo comida porque ellos están pasando hambre en el desierto. Pero se encontró con un hombre terrible. Y él le contesta: ¿y quién es? ¿Y quién es David?
¿Quién eres tú? ¿Pero quién eres tú? Esa expresión no la saqué yo, esa expresión es de la Biblia. ¿Y quién es David? El hijo de Isaí, dice. Como que poca cosa. Y él sigue diciendo, ¿quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos por decir que él estaba huyendo de Saúl. ¿Por qué yo he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Eso fue una ofensa muy grande. Eso fue una ofensa muy grande la que Nabal pronunció en contra de David. David se enojó tanto cuando escuchó esto que le dijo a los hombres, cíñanse sus lomos y póngase cada uno sus espadas, que le vamos a cortar la cabeza a Nabal y a todos los hombres. Tengo que dramatizar, pero así lo dice. Cíñanse todas las espadas y todos, incluso él se las ciñó y acompañaron a David 400 hombres para acabar con David. Todos armados. Pero ¿qué pasa? Que hay una mujer astuta, inteligente, que sabe que tiene un marido necio. Y los hombres con su cerebro. Una mujer sabia. Y mira lo que hace ella. Ella vino a impedir que David fuera a cometer eso. Y le dice, ahora mi señor, yo le he impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia por sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted vive, esto es lo que pido. Que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño le pase lo mismo que a Nabal. Oye bien, ella está entendiendo que su esposo no está actuando correctamente. Acepte usted este regalo que su criada le ha traído y repártalo entre sus criados y acompáñelo. Y David, después que entra en cordura, le contesta a ella, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy en mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme por mis propias manos. Tan cierto como el Señor Dios de Israel vive, que ha impedido hacerte mal, te aseguro que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, por la mañana no le habría quedado vivo a Nabal ni uno de los hombres. O sea, que este es un hombre que está enojado. Y Dios le impidió que resbalara y que cometiera una injusticia. Usted sabía que Dios tiene tanto cuidado de nosotros que nos frena y nos desvía de muchos caminos para que nosotros no caigamos en desgracia. Y a veces nosotros estamos pataleando por eso. Y nos quita cosas que estamos pataleando y dice, ¿y por qué no? Ay, Señor, y por favor, y devuélvemelo, dígame esto, dígame lo otro. Y el Señor, mi hijito, pero mira que no te conviene, pero mira, mi hijito, yo te estoy yendo por este lado, porque es que si te vas por este lado, yo estoy viendo que es lo que va a pasar mañana de ese lado. Yo quiero guardarte, yo te quiero proteger, y nosotros de este lado, no quiero. Y pataleando, no quiero. Yo quiero esto y esto es lo que quiero que me des. Es que Dios no nos da lo que queremos, sino lo que nos conviene. A veces es para que nosotros tropecemos y para que tengamos que levantarnos y decir, sí, Señor, yo lo entendí. Él permite que eso suceda. Pero Dios siempre respaldaba a su ungido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal dando un regio banquete, dice la Biblia que se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada ese día. Óigame bien, qué mujer más inteligente. ¿De qué le vale a ella estar hablando con un iracundo que está borracho? Diga. Ay, Gladys, aprende de Abigail. Abrir la boca cuando se tiene que hablar y no desperdiciar palabras cuando las palabras no tienen sentido. Sí. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira, entonces ella actuó con sabiduría al llevar todo el cargamento para aplacar la ira de David. Así es. Y darle de comer lo que ella había pensado que con esa respuesta no iba a tener pérdida en su casa. Y en esta situación, sí, en esta situación, ella dice que no dijo nada y que esperó al día siguiente, cuando ya el hombre estaba sobrio. Y por la mañana, cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, su esposa contó lo sucedido. Y al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Y unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Oigan bien,
Fue Dios que lo hizo. Fue Dios que lo hizo, por lo que hizo con su ungido. Hay que tener mucha cuenta con eso. Miren, yo ya lo digo. Hay que tener mucha cuenta, porque el asunto no es uno. El asunto es lo que Dios, lo que tú estás haciendo con los pequeños instrumentos, con lo que Dios los instrumentos que Dios está eligiendo para Él. Es bien delicado eso. No me voy a ir muy lejos porque yo no quiero dar esta clase para uy, tienen que tratarme como vara fina y todas esas cosas, pero tengan mucho cuidado con sus líderes, porque la verdad es que cuando Dios llama a alguien para su liderazgo, Dios lo guarda. Dios lo guarda y nosotros estamos viendo muestra de esto. Ellos ni siquiera tuvieron contactos, pero solamente con las palabras ofensivas que tuvo Nabal en contra de David, ahí nosotros vimos los resultados. Ok. Es ungido, David es ungido como rey. Después de todas sus vicisitudes y de todos los problemas que él tuvo, vemos que David fue ungido como rey. Ahora bien, esto es una partecita que la iglesia no tiene como que se pierde un poco. Acuérdense que eran 12 tribus. Saúl gobernaba las 12 tribus. Y David pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, la tribu de Judá fue que lo nombró rey de ellos, nada más. ¿Ok? Después que Saúl estaba gobernando y David estaba gobernando para los de él, nada más, para Judá. ¿Se entendió esa parte? Porque la iglesia se confunde mucho con esto. En ese tiempo quien estaba gobernando era entre la transición de Saúl morir y su hijo. Vamos a hablar de su hijo también ahora, de Saúl. Pastora, David no llegó a reinar entre todas las tribus, gobernar todas. Todavía no. Reinó solo en Judá y duró 7 años gobernando solo Judá. Después hubo guerra entre David y la casa de Saúl. Saúl tenía 11 tribus y David tenía la tribu de Judá. Y había guerra entre las dos tribus, entre las 11 tribus y la tribu de Judá. O sea, la gente de Saúl y la gente de David. A David no le gustaban los traidores. Eso sí tenía. Nosotros tampoco debemos de que nos agraden los traidores. Y una cosa para darnos cuenta es, cuando uno ve que traicionan a otro, prepárate, que a ti también te lo pueden hacer. Porque está en el corazón de esa persona ser traicionero. Ahora bien, la posición tuya, ¿cuál es? Si tú ves que 2 personas son amigas y se enemistan, y porque están enemistadas, te quieren agarrar a ti como tu zafacón para echarte todas las cosas que no le puedes decir a esa persona, decírtela a ti y predisponerte a ti como, uy, cuídate, que no es ningún amigo, lo que te está utilizando es para poder conseguir un aliado. Eso es bien delicado. Y uno tiene que tener sabiduría. La Biblia dice que tenga. Verso 10. Dice, estos son para que ustedes vean la característica de estos hombres. Estos son los principales de los valientes de David que David tuvo y los que lo ayudaron en su reino en todo Israel para hacerle rey sobre todo Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David obtuvo. Dice, voy a ir saltando, era un caudillo de los 30, la cual blandió su lanza una vez contra 300 y los mató a todos. Un solo hombre con una lanza, mató a 300. O sea, ese era el tipo de hombre que lo acompañaba a él. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David, estando junto con la batalla de los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de... Ya voy.
en medio de la parcela y la diferenciaron y vencieron los filisteos porque Jehová los favoreció con gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, estando en el campamento de los filisteos en el valle. David estaba entonces en la fortaleza. Déjame ver, hay aquí, mira, en el versículo 17, escuchen esto para que ustedes vean qué tipo de hombre era. Belén estaba militarizada por los filisteos. Y oiga bien el deseo de su comandante, a lo mejor estaba en la cueva de Adulán y mira cómo decía. En el verso 17. David deseó entonces y dijo, ay, ¿quién me diera de beber las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Eso fue un antojo. Usted ve cuando usted, esos jugos de naranja, o esas avenas que le hace su padre, o esos panes bonos, cualquiera de esas cosas que ustedes anhelan del lugar de origen de donde somos. Yo anhelo unos mangos que yo nunca los he vuelto a comer de donde yo nací. Y un asado. David le pasó lo mismo. David dijo, ay, ¿quién me diera de beber de ese pozo que hay en Belén? Mire lo que pasó aquí. Habían 3 hombres que se fueron en secreto al campamento de los filisteos y entraron escondidos, sacaron agua del pozo para llevarle a su comandante ese poquito de agua que tenía. Y arriesgaron los 3 su vida solo para llevarle ese poquito de agua a su comandante. ¿Sabe qué hizo David? Cuando le llevaron el agua, hizo esto, la vertió al piso. Se la dedico a Dios, porque la vida de estos hombres se pudieron haber perdido para ellos, favorecerme a mí, y yo le dedico este sacrificio a Dios. Pastora, pero eso muestra la fidelidad de ellos a David. Por supuesto, ellos querían agradar a su comandante. Y entonces David encontró que fue un riesgo tan grande de sus vidas que ellos habían tenido, que él prefirió coger el agua y no bebérsela aún con el deseo que él tenía y vertirla en el piso y dársela a Dios, porque esos hombres pudieron haber perdido la vida para satisfacer ese deseo. Pastora, una pregunta, y ellos no, ¿cómo se habrán sentido después que arriesgaron todo? Mira, le echó a perder el agua, se la tiró al piso. ¿No pensarían ellos de esa forma? Bueno, depende si fueron carnalitos o espiritualitos, porque si son carnalitos se ponen guapos, pero si son espiritualitos, pero ellos no eran se ponen, espirituales. bueno, lo que pasa es que ellos andaban con un líder espiritual. Y nosotros conocemos cómo ellos entraron al ejército, pero no sabemos cómo ellos se pusieron después. Entonces, me quedan 3 diapositivas, lo voy a terminar de una vez. Un dato importante. Este es un buen punto de mediación para la vida de David. Samuel lo ungió cuando él tenía aproximadamente 15 años. Y David no tomó el trono sino hasta que tuvo 30. Eso significa que David pasó 15 años preparándose para poder estar sentado en el trono. Esto no es que yo llegué al ministerio y que mañana yo quiero que me pongan aquí. Eso no funciona. Eso no funciona. Nosotros tenemos que ser pulidos para poder entrar al ministerio. Nosotros necesitamos que la escoria sea quitada. Nosotros necesitamos pasar por muchas para poder sentarnos en esa silla. Entonces, 15 años pasó este hombre en trabajo para sentarse en su trono. Tuvo mujeres en cantidad. Esta es una de las desobediencias directas que leímos la semana pasada de Deuteronomio, que no podían tener muchas mujeres. Tuvo hijos e hijas. David y todos los demás vieron, aquí dice que es una señal de prosperidad. Él tenía una victoria tras otra y Dios estando con él, y mataba gente, y mataba en guerras, y Dios estaba con él. Él prosperaba en todos los caminos, dice, pues el Señor estaba con él. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí he visto a un hijo de Isaías de Belén que sabe tocar, porque el hombre bien parecido, el Señor está con él. Y David, donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba, él prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Era una gracia tras gracia que tenía el muchacho. Lo quería la gente, ganaba las guerras. Una vez Saúl quería que lo quitaran del medio y lo mandó al frente de batalla y le dijo que le iba a dar a su hija como esposa si le conseguía 100 propucios de hombres. ¿Ustedes saben lo que es propucio de hombre? ¿Todos saben?
El propucio de hombre. Pre, sí, yo estoy diciendo pre. Se escucha de otra forma, yo estoy diciendo pre. David tenía que tumbar un hombre al piso para poder hacer esa operación. Y Saúl le pidió 100 para poderle dar a su hija. ¿Sabe cuánto hizo? 200. Y le llevó los 200 en una fundita y le dijo, mire, usted me pidió 100. ¡Pac! Saúl creía que lo iban a matar. Saúl lo mandó para que lo mataran. 200. ¿Qué significa esto? Que tuvo que aniquilar a 200 hombres para ¡prac! Todo eso, Dios estando con él. Alguna de sus pruebas, que ahí nosotros pudiéramos dar una clase entera, nada más de todas las pruebas que David pasó. David salió de Gab, escuche bien, este pedacito, salió de Gab a una cueva que se llamaba Adulam. Cuando yo estoy en prueba, yo digo, yo estoy en Adulam. Porque ese es el sitio, mire, donde más sufrimiento desprende David de dolor. Y hay un salmo que lo escribió, que lo vamos a leer para que nosotros, que yo se lo recomiendo a ustedes cuando estén pasando por diversas pruebas, que lo lean. Pero que cuando nosotros lo leamos aquí podamos entender qué había en el corazón de ese hombre cuando escribió eso. ¿Que lea qué? Un salmo que vamos a leer ahora. David se dirigió, esto era cuando él estaba siendo perseguido por Saúl. David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey, por favor, oiga, él tuvo que pedirle hasta a un enemigo que por favor que le cuidara a su papá y a su mamá, porque Saúl se los iba a matar. El salmo, estos salmos, mire, el 42. ¿Qué dice el salmo 42? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Pero yo quiero que nosotros leamos el Salmo 57, rapidito, por favor. Rápido. Vamos a leerlo. Y vamos a leerlo detenido. Y mire, adopte ese salmo cuando usted esté pasando por momentos de tribulación. Adóptelo. Salmo 57. Alguien rapidito que me lo lea en voz alta. Amén. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Él está en la cueva cuando él está escribiendo este salmo. Él está siendo perseguido casi a punto de que lo maten. Sigue. Porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acusa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ustedes oyen qué cosa más triste. Él está diciendo a su alma, despiértate, despiértate, y alaba a Dios. Porque estaba tan abatido, y hay una versión de que lo dicen aún más clara, y dice, hay hombres que andan buscando mi vida. Estoy sin salida. La única esperanza que yo tengo eres tú. Mire, eso es un salmo. Entonces, él escribió el Salmo 30 y 42, el Salmo 57 y el Salmo 34 en esa cueva, en la cueva de Adulam. En Primera de Samuel, en el capítulo 23, del versículo 13 al 29, se lo voy a tener que dejar de tarea porque, déjame ver si lo hago rapidito. Primera Samuel,
para que nosotros veamos el versículo 13. Aquí habla de parte del sufrimiento, pero me llama mucho la atención aquí porque esto también fue un momento difícil para él, en donde dice que David se refugió, Saúl estaba detrás de él. Y con esto quiero cerrar. Saúl estaba detrás de él y era la vez que estaba más cerca de él. Y dice el versículo 14 que David se refugió en una fortaleza que había en el desierto, en la zona montañosa de Sif. Y Saúl lo perseguía día tras día. Pero oigan esto, Dios no permitió que lo encontrara. Óyeme, yo he llorado escuchando esto. Y oye que dice en el versículo 15, cuando ya estaba cerquita que lo iba a agarrar, dice que había recibido Saúl una noticia de que los filisteos lo estaban atacando. Ya cuando lo iba a agarrar, tuvo que irse a defender a su reino y soltar a David porque Dios estaba con él. Entonces, es maravilloso en nosotros saber que no estamos a la deriva, de que Dios mira cada paso de nosotros, que hace cerco alrededor de nosotros y nos defiende. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero esa es su garantía de que Él lo hace. Ay, pero se esperó usted la semana. La sabiduría de ver que cuando se lo hicieron a otro, prepárate que te lo van a hacer a ti también. Entonces, aquí, cuando David está reinando en Judá, viene un hombre, un amalecita, un mentiroso, porque cuando nosotros leemos la Biblia, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿De qué forma murió Saúl? Saúl murió, que se suicidó él. Y su paje, su guardaespaldas, por ponerlo en un lenguaje de ahora, ¿qué hizo? Se suicidó también. Él le pidió a su guardaespaldas que lo matara. Y él dijo que no se atrevía, entonces él se mató a él mismo. El guardaespaldas, cuando vio que Saúl se mató él también, por fidelidad a su amo. O sea que nadie mató a Saúl. Este personaje que nosotros vemos aquí, ve la corona de Saúl que está rodando y la coge. Y va y se presenta donde David, creyendo a lo mejor que lo iban a poner en uno de los puestos de prominencia. Y le dice, mire, aquí le traigo la corona de David, de Saúl, adjudicándose que él lo había matado, para que David lo pusiera en un puesto de prominencia. ¿Sabe qué dijo David? Agárrenlo y mátenlo, porque se atrevió a ponerle la mano al ungido de Dios. Y por estar de chismoso, queriendo tener una buena posición, lo que se ganó fue la muerte. Eso fue cuando Saúl. Entonces, por este lado nosotros nos encontramos que después que Saúl muere, quien coge el trono es su hijo. No lo coge, se lo puso un comandante que se llamaba Abner, que ese era el cerebro de Saúl. Ese era el comandante de la hueste del ejército de Saúl. Un hombre sumamente ambicioso, inteligente, y tenía más visión que tenía Saúl. Y lo que hizo fue que él mismo nombró a Isbosé, que era el hijo de Saúl, de temperamento débil, temeroso, inseguro, para tener una pantalla y él ser el que manejara a sus espaldas. Parece que a este hombre le estaba enamorado de una de las concubinas de Saúl y lo encontró como acariciándola y él le llamó la atención. Y cuando le llamó la atención, entonces él quiso congraciarse con David para quitarle el trono al hijo de Saúl y entonces hacer un solo reino en Israel. Después resulta que el comandante de David, que tenía cuentas pendientes con Abner, lo mata. Y David lo saca del ejército y lo saca para Joab. Joab era pero de David. Y que mató entonces a Abner, que era el de Saúl. Entonces, estos dos, que eran también guardia de Saúl, para poder tener un puesto de privilegio, dirán, bueno, David está acabando, todo el mundo se está yendo con él, para nosotros que no nos destituyan y nos puedan dar un buen puesto, lo que vamos a hacer es que vamos a matar a Isbosé, que era el hijo de Saúl,
le vamos a llevar la cabeza y le vamos a decir, mira, ya el reino entero es tuyo porque te maté el rey que era tu competencia. Pero ¿qué pasa? ¿Que a David no le gustaban qué? Las traiciones. Cuando vinieron con la cabeza del hombre y le dijeron, mira lo que te traemos. David dijo eso mismo, agárrenlo y córtenle la cabeza a ellos, porque se atrevieron a poner la mano contra un ungido. Entonces, vemos que Saúl era un hombre que no le gustaban las traiciones. A David, perdón. Esto más o menos es el reino de Judá, que era donde gobernaba Saúl, donde gobernaba David. Hebrón era la capital de Judá y era la capital donde estaba Saúl gobernando. Entonces, más adelante, cuando se unen los reinos y se convierten en uno solo, David lo que hace es que conquista esta ciudad para no estar compitiendo aquí y conquista Jerusalén, que era una tierra de nadie, que estaba conquistada por los jebuseos, y entró ahí y se apoderó de esa ciudad para llamarla la capital de la tribu de Judá. Así fue que Jerusalén vino a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, todo esto azul es cuando él se dividió el reino. Recuerden que cuando se hizo la entrega de las tierras, a cada tribu se le dio una porción de tierra. Entonces, eso es lo que compone el mapa completo de Israel, de lo que nosotros vemos en Israel, y aún más extenso, se le fue quitando más tierra. Y las tribus del norte, que eran las de arriba, eran más que la de abajo, que abajo aquí está Judá. Déjame ver por dónde está. Miren, a Gaza, que todavía existe. Ustedes ven cuando todavía en el día de hoy hay peleas de la gente de Gaza que le tiran proyectiles a Jerusalén. Todavía esta era tierra de los filisteos y todavía sigue siendo tierra de filisteos, por así decirlo. Entonces, esta parte también no pertenece a Israel, aunque está dentro del territorio. Eso es un lío que tienen ellos ahí, territorio que se puede y territorio que no se puede. Bien. Hay problemas. Y la gente de Filistea los filisteos se están atacando a las 11 tribus que quedaron solas. Y no tienen un líder. Que nosotros creemos, ay, qué bueno fueron y se reunieron los ancianos para decirles que hicieran un solo reino. Lo que pasa es que David era un soldado que tenía los hombres más valientes y que con 400 hombres ellos se metían en un bolsillo a cualquiera. Los 400 de David. Se llaman los 400 de David, porque así como eran delincuentes, así mismo eran de ágiles. La Biblia describe que eran hombres tan ágiles que peleaban con las dos manos. Que podían pelear con las dos manos, con la mano derecha y con la mano izquierda. Déjame ver si yo tengo aquí más adelante yo lo voy a buscar para yo leer las características de algunas que tenían estos hombres. Que una cosa impresionante. Nada más en película nosotros podemos ver cosas como esa. En Primera de Crónicas nos dicen cuando David fue ungido. Y dice que describe una gran asamblea que se reunió en Hebrón para reconocer a David como rey de Israel. Y Crónicas describe a un impresionante ejército que vino a Hebrón y numera a 340,000 hombres. Entonces, oiga cómo lo describe Crónicas. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Ahora él y sí, ahora es sobre todo, después de 7 años y 6 meses. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo. Oigan bien, esa gente comían y bebían. Comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos, porque en Israel había alegría. Ahora, David consiguió imponerse por 3 razones. Por muchas, pero aquí hay 3 enumeradas. La presión que tenían las 11 tribus con los filisteos sobre la población local hizo necesaria que ellos tuvieran una resistencia organizada. No tenían un ejército tan poderoso como el de David. Entonces, ¿qué usted hace? Si usted tiene un primo hermano que esté en buena y usted está quebrado, ¿a dónde se va a ir a tocar puertas? ¿Dónde el primo? Mira, primo, lo que me pasa. Esta gente hicieron lo mismo. Los filisteos estaban en contra de ellos, con mejores armas, mejores equipados.
con un ejército débil y temeroso, tenía que buscar a un comandante, porque déjeme decirle, de un hombre débil, de un hombre cobarde, un comandante valiente hace que el hombre se ponga valiente. Un comandante que te proyecte a ti seguridad, que te proyecte a ti triunfo, que te proyecte a ti victoria, te da seguridad. Pero ellos no tenían a nadie que le diera seguridad. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Y bajo la sombrilla de David, te vamos a ofrecer todo el reino, pero necesitamos que tú, por ejemplo, Dubái es una de las ciudades más modernas y ricas del mundo y no tienen ejército. ¿Ustedes saben quién es el ejército de Dubái? América. Ellos le pagan a América para que el ejército americano los defienda, porque tienen dinero para pagarle. Imagínense, ellos están tranquilos, gozando de toda su riqueza, los americanos cuidándolo de Arabia Saudita, cuidándolo de este y cuidándolo del otro, y ellos le pagan a los gringos para que los americanos estén siendo sus guardias. Entonces, esto es lo que ha pasado con esta gente. En segundo punto, una tribu, a causa de la presión exterior, a causa de los problemas externos que tenían, podían tomar ventaja sobre otra tribu y su jefe y convertir al jefe de la tribu. Muy probablemente esto fue lo que ocurrió con David, que él era el que se veía como el más valiente de todos en Israel y asumieron que él podía defenderlo. En otro punto, David tenía gran ventaja sobre todos sus rivales, sobre todo sobre Saúl, porque poseía un ejército, un gran grupo de hombres profesionales de las armas, donde 600 hombres, donde lo describe en 1 Samuel 27:1, y se trataba de hombres de guerra que alquilaban sus servicios como mercenarios. Oiga bien, David andaba con mercenarios. El mercenario es que tú le pagas y tú matas a alguien. Ese era el tipo de gente que David tenía. Extorsionaban a los propietarios con métodos, digamos, no muy éticos, o lanzaban expediciones contra otras poblaciones. ¿Qué hacía David? Robaban, atacaban y mataban aldeas, les robaban todo lo que tenían. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 11. Primera de Crónicas.